Sí, pues todo tuyo el programa, Vientos de Guerra, OTAN Alemania, la Operación Deutschland. ¿De qué se trata esta Mm. preparación y estos documentos que salieron a la luz, estimado Daniel? Sí, salió un documento que parecía muy secreto, que era interno, pero que se ha difundido a distintos ministerios en Alemania y a distintas gobernaciones. Y después también han llegado elementos de este complejo de planificación a la población civil, donde se le está advirtiendo, entrenando, dándole directivas de cómo actuar en caso de una guerra mundial. Están hablando de una guerra mundial. Alemania se va a concentrar en preparar la movilización de 800.000 soldados que van a ser abastecidos desde Alemania hacia los frentes del este, o sea, hacia Letonia, Lituania, Estonia, hacia Polonia, hacia la parte eslovaca de la República Antigua Checoslovaquia, que se dividió en la República Checa y Eslovaquia, pero Eslovaquia como que llega hacia el borde de Ucrania, después Polonia, que Polonia tiene una frontera con Rusia realmente, ¿no? Igual que Letonia, Lituania, Estonia, y después un poco más al sur Hungría. Hungría ya no tiene frontera con Rusia, sino que tiene frontera con Ucrania. Y después viene Rumania, que tiene una gran frontera con Ucrania, pero a su vez con el Mar Negro. Y un poco más abajo está Bulgaria. Si que lo vemos en el mapa, que lo tengo aquí detrás, para que la gente se ubique. Aquí está, eh, bueno, aquí está Letonia, Lituania y Estonia, que tienen este contacto con Rusia, ¿no es cierto? Estos tres países que aquí eran todos verdes, eran parte de Rusia, hoy día son países independientes protegidos por la OTAN. Y ellos dan directamente a la frontera con Rusia. Polonia también tiene esta parte de la frontera con Rusia. Pero aquí ya está Ucrania. Esta es Ucrania. Por lo tanto, Polonia tiene como un tercio de su frontera con Ucrania. No sé si me alcanza a escuchar, a lo mejor el audio está bien. Sí. Y después más abajo hay la puntita eslovaca de Checoslovaquia, esta es la antigua Checoslovaquia. La parte eslovaca es esta, y ellos llegan al borde de Ucrania. Lo mismo que Hungría también tienen una pequeña llegada a la frontera con Ucrania. Pero el que está más expuesto a Ucrania es Rumania. Rumania está acá y tiene una frontera mucho más larga con Ucrania, pero sobre todo lo más importante de Rumania es que tiene salida al Mar Negro y todo el comercio de Rumania es por el Mar Negro, que es una zona de guerra, donde ha habido grandes enfrentamientos navales, aeronavales, entre las fuerzas occidentales, entre Ucrania y la flota rusa, que se ha ido disminuyendo sustancialmente durante estos años, porque hay muchos buques que se le han hundido, incluyendo el buque insignia a la flota rusa. Por lo tanto, la flota rusa que está aquí en la península de Crimea, aquí está Sebastopol, que es la base principal de los rusos, pero por estar muy expuesta a todos los misiles y los drones y los sistemas modernos, muchos de estos buques han sido llevados al interior del mar de Azov y están operando desde acá, desde una base en la costa. Pero otros siguen en Sebastopol y están tratando de densificar los sistemas antiaéreos, antidrones, antimisiles, para poder darle la mayor cobertura que puedan los rusos en Sebastopol, con muchas dificultades porque las tecnologías como que los superan. Así que ahí hay una guerra tecnológica en el borde muy interesante del cual se pueden sacar muchas lecciones. Y esa es la situación que da frente al escenario ruso, incluyendo Ucrania. Sobre todo para el caso de Polonia, Letonia, Lituania y Estonia, y Alemania, que está aquí, Alemania reunificada. Esa Alemania está preparando para abastecer, sobre todo a Polonia, pero también a Lituania, Letonia, Estonia, también a Finlandia, también a Suecia, abastecer una fuerza de 800.000 hombres que ellos van a preparar, entrenar, organizar desde ahí y comandar desde ahí para que ellos operen en el frente ruso, suponiendo que todavía se pueda dar una guerra convencional y que no estalle una guerra nuclear, que desgraciadamente hay unos riesgos enormes que ocurra, porque no existen los controles que habían antiguamente. Todos estos tratados que hubo en los años 70 y 80 se acabaron en los años 90.
Y lamentablemente el que acabó sus tratados es Estados Unidos. Entonces, el riesgo lo creó Estados Unidos, en la medida que Estados Unidos se creía omnipotente en esa época, en los años 90, y en la medida que en los años 90, con Yeltsin, Rusia estaba colapsada. Y solamente Rusia se empieza a recuperar con Putin, a partir de la llegada de Putin al poder, que fue el año 99, pero entre el 99, el 2000 y el 2001 todavía hubo una transición. Recién en el 2001 se empieza a notar el cambio que le pone Putin y la reorganización interna que consigue y el orden creciente que logra Putin, y ahí empieza a desarrollar unas fuerzas armadas que habían caído a la casi nada, de 2,5 millones de hombres, estaban como en 100.000 hombres operativos, con todos estos arsenales nucleares inmensos que tenían entonces, y que a Estados Unidos le preocupaba mucho que no quedaran en descontrol. Bueno, Putin reorganiza todo eso con mucho éxito, pero entra en conflictividad el año 2008, Putin, ¿no? Sobre todo en la zona de Georgia, cuando Georgia trata de meterse a la OTAN, estaba en una predisposición muy pro-occidental, un poquito agresiva, y a Rusia no le convenía tener una organización de la OTAN tan cerca en el sur. Acá está, acá te voy a mostrar dónde está Georgia. Aquí está, esta parte de acá, ¿se fija? Y aquí, perdón, aquí, esta parte de acá. Y ahí vino esta guerra cuando hubo un levantamiento pro occidental en Osetia al sur, y Rusia invadió Osetia al sur y después también invadió Abjasia. Abjasia está en el borde, en la costa, esta parte de acá. Y esto, los Montes Cárpatos, justo al sur de los Montes Cárpatos, aquí hay una barrera de montes, que es muy delicada para Rusia porque es como el estómago sur de Rusia, es una zona blanda para Rusia, que ellos tienen que proteger y tuvieron que reforzar, y tuvieron que atravesar los Montes Cárpatos para intervenir en Osetia del Sur y después en Abjasia. Y al final los rusos se quedaron con esos dos territorios como países bajo su protectorado. No es que los incorporara a Rusia, pero fueron protectorados de Rusia y de hecho tienen tropas rusas hasta el día de hoy. Y Georgia tuvo que replegarse y fue derrotada. Y Estados Unidos no pudo hacer mucho por las distancias, ¿no? Por la cercanía que está eso de Rusia y por la distancia que está de Estados Unidos. Así que Estados Unidos terminó por aceptarlo. Y es ahí cuando Rusia empieza a rearmarse y a organizar sus fuerzas armadas, y ahí es cuando la OTAN se empieza a extender hacia el este y se empiezan a incorporar todos estos países de Europa Central a la OTAN, con el creciente enojo de Putin y de los jerarcas rusos, que ven una amenaza muy cercana, con misiles y con despliegues que antes no existían, y Rusia advierte muchas veces a Occidente. Primero se trata de entender con Occidente, no lo logra, y después con el tiempo les advierte que la entrada de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Hungría, no sé, Rumania, Bulgaria, a la OTAN, era una amenaza directa para ellos. Ya cuando intentan transformar a Ucrania en un país de la OTAN y de la Unión Europea, es ahí cuando entra en crisis todo esto y estalla esta guerra que empezó el año 2014. Yo estuve en Ucrania el 2015, después fui el 2016 de nuevo. A mí me tocó esa guerra cuando ya se había iniciado, a pesar de que la guerra estaba en la zona del Donbass y no se notaba en Kiev, como le dicen ellos, nosotros le decimos Kiev, ellos le dicen Kiev. Y yo estaba ahí con mis amigos en la universidad, no sé, revisando cosas sobre esto mismo, y lo que ocurrió fue que me sorprendió saber que había mucha gente en Ucrania que eran rusos o prorrusos, o ellos habían nacido en Ucrania, pero se sentían rusos, a pesar de que eran ucranianos. Hablaban ruso, todos hablaban ruso, y eso fue una sorpresa, porque yo pensaba desde el exterior que Ucrania era Ucrania. Pero allá me di cuenta que estaban muy divididos los ucranianos y que había una proporción muy grande de la población que era prorrusa, y que en Occidente eso no se nota, ni en la prensa, ni en ninguna cosa.
Así que yo como que empecé a tener otra mirada, una mirada de un país dividido. Y cuando empiezan estas intervenciones externas en Ucrania, tanto de Estados Unidos como de Europa, y después también de Rusia, me di cuenta que esto iba a una crisis. Y la gente del Donbass se levanta, en Lugansk, en Donetsk, se levantan en contra de Ucrania y ellos se arman en forma privada. Después Rusia por debajo también les ayuda indirectamente para sostener esos territorios, esos oblasts, como los llaman ellos, en manos independientes de Ucrania y tratando de plegarse a Rusia. Rusia no los acepta, pero los apoya como países o como oblast o como provincias autónomas, independientes de Ucrania, apoyadas por Rusia, bajo una especie de protectorado ruso. Y ahí empieza un conflicto que no termina nunca hasta que hace un par de años atrás Rusia decide invadir el Donbass y seguir invadiendo por el sur hasta llegar a Crimea y llegar incluso al río Dnieper, ¿cierto? Esta parte de acá, la vamos a mostrar en el mapa, la invasión es en esta zona hasta este río. Toda esta zona es el área de invasión, aquí está Crimea, ¿cierto? Y ahora lo que ha ocurrido y lo que está desarrollándose en este minuto es la invasión de los ucranianos hacia Kursk. Hacia Kursk, una carretera que va por aquí hacia Moscú. Y los ucranianos han logrado penetrar en esta zona y han logrado sostenerse, que es sorprendente. Ya como 4 meses se han logrado sostener ahí. Todo el mundo pensaba que los iban a sacar en unos días y se han sostenido. Y ahora le han autorizado a Ucrania a usar los ATACMS. Bueno, y esa preparación en Alemania, yo cuando estuve en la base del American Military Engineers en Alemania, en Coblenza, en realidad la gente está siempre bien atenta y bien preparada, dispuesta para una situación así, o en este momento es una cosa excepcional, pero tengo entendido que la cultura en Alemania y en otros países es de preparación en todo momento, ¿o estoy equivocado, Daniel? Mira, desgraciadamente estás equivocado, desgraciadamente, porque los mismos alemanes se quejan de que por falta de recursos y por falta de políticas, ellos se han deshecho de todos los sistemas de armamento más importantes durante toda la década del 90, la década del 2000 al 2010 y después todavía el 2010 al 2020. Incluso el 2021 y 2022 todavía se estaban deshaciendo sistemas de armas hasta que viene esta invasión a Ucrania y va cambiando todo. Y ahí viene la reacción, viene la alerta y viene el replanteamiento de la defensa de Alemania. Están empezando a inyectarle recursos, pero esto se va a empezar a notar en 2, 3, 4, 5, 6 años, a montar industria y a crear capacidades nuevas de tipo tecnológico e industrial para crear una fuerza que modernice los sistemas de armas alemanes. Muchos de los sistemas más importantes que tenían mucha validez futura durante décadas se vendieron a países como Chile. Y Chile compró tanques Leopard 2 y Marder y piezas de artillería y otros sistemas alemanes a precios de oportunidad. O sea, pudimos comprar los Panzer 2000, que no los compramos, lamentablemente compramos los M109, pero unas versiones bastante buenas, norteamericanas y suizas. Y después los Marder, que son sistemas antiguos, pero que se pueden actualizar con los overhaul de los motores, están funcionando bastante bien en Chile. Y pudimos haber comprado los Gepard, los sistemas de carro con ametralladora de 35 milímetros antiaérea, antimisiles, que son extraordinarios, que han dado un resultado extraordinario en Ucrania. Creo que el mejor sistema de arma occidental en cuanto a rendimiento de todo lo que se le ha mandado a Ucrania, según los ucranianos, los Gepard. Nosotros los pudimos haber comprado, tuvimos una oportunidad de comprarlos a precios ridículamente bajos y pudimos haberlos modernizado con tecnología chilena en Chile, pero un rol antimisil, no solo antiaéreo, sino que antiaéreo y antimisil. Y por supuesto que el combate de superficie y antipersonal y no sé, todas estas unidades de tiro de misiles antitanque, tú con el Gepard reacciona tan rápido que tú puedes agarrar esos núcleos de tiro de misiles antitanque
hasta 4 y 5 kilómetros, con una precisión bastante extraordinaria. Y en tiro de superficie llegan también a 6 kilómetros. En tiro antiaéreo son más bien efectivos alrededor de 4 y 3.000 metros, ¿no? 4 kilómetros, 3 kilómetros, que es mucho, entre paréntesis, por lo demás, ¿no? Para parar misiles, un avión que te tira un misil guiado, tú lo paras en el aire, el misil antes que te llegue, o una bomba también la para. Incluso paraban morteros en el aire con este sistema, con una submunición que se llama AHEAD, de los cañones 35 milímetros de los Gepard. Todos esos sistemas los pudimos haber tenido en Chile a precios muy bajos y los pudimos haber modernizado en Chile. Un Gepard vale 24 millones de dólares nuevo. Nosotros los pudimos haber obtenido por $500,000 y por otro $500,000 lo hubiéramos modernizado con tecnología chilena. Si hubiéramos tenido un Gepard muy, muy, muy moderno, futuro, con tecnología última, por $1 millón, con tecnología chilena y con un dominio nuestro de los sistemas. De los ¿Qué pasó ahí? No, fue muy complejo porque hubo muchas discusiones. El ejército quería misiles antiaéreos y que eran sistemas efectivos, pero muy, muy, muy caros. O sea, unas 60 veces más cara por unidad que esto. Y no sé si eran tan efectivos, porque esto tiene una efectividad absoluta. Lo otro tiene una efectividad relativa, pero es infinitamente más caro. Entonces nunca entendí yo la lógica del ejército. Yo creo que era un capricho. Yo creo que había mucha ignorancia también, ¿eh? De la escuela de artillería, en fin. Ahí yo me di cuenta que la gente no es tan profesional como yo esperaba, porque los argumentos eran realmente lamentables. Pero bueno, no me voy a quejar de eso porque en muchos aspectos el ejército chileno es bastante extraordinario, a pesar de que de repente comete este tipo de errores. También quisimos que trajeran los Panzer 2000, esta artillería autopropulsada ultramoderna alemana, de 155 milímetros con alcance de 40 kilómetros, en fin, que incluso podían tener munición de guía terminal precisa, que es muy cara pero que es muy efectiva, y pudimos habernos hecho de los Panzer 2000 a precios irrisorios, muy, muy bajo precio, como la 10ª parte de lo que valían realmente, y tampoco lo aprovechamos. El argumento de la artillería era que eran sistemas tan complejos que no teníamos suficiente capacidad tecnológica para mantener y para operar estos sistemas. Entonces, ellos preferían no hacerlo porque era un salto demasiado grande. Y yo en esa época me acuerdo de haber propuesto que se hiciera con ingenieros chilenos, claro, no con gente del ejército, con ingenieros chilenos que se le convirtieran en oficiales de reserva o en suboficiales de reserva, con técnicos, en fin, con una red de ingenieros electrónicos y metalmecánicos para operar estos sistemas, integrarlos al ejército como fuerzas externas de apoyo tecnológico, con FAMAE quizá o con otros sistemas, pero ojalá sin FAMAE, ojalá lo más autónomos posible. Pero consideraron que eran cambios demasiado grandes y como que no había ánimo para hacerlo o para experimentar en esos aspectos. Así que nos perdimos los Panzer 2000 y se compraron los muy viejos M109, que para Chile eran una cosa nueva, pero que para el mundo son sistemas de hace 50 años. Claro. Son sistemas de hace 50 años. Para nosotros son nuevos, pero son sistemas de hace 50 años. Ahora, lo que sí se trató de hacer es mejorar los sistemas de control de fuego de los M109. Y eso sí se ha tenido éxito, y ahí también intervino estas mismas tecnologías chilenas para desarrollar esas capacidades de control de fuego con mucho éxito, pero también le costó al ejército aceptar que esta tecnología existía en Chile, porque no tienen tanto ingeniero electrónico los militares, entonces les cuesta más entender estas complejidades de control de fuego. En cambio, en la Armada, estas empresas electrónicas chilenas privadas hacen toda esta tecnología para la Armada de Chile, y la Armada trabaja muy bien con ellos, porque la Armada tiene muchos ingenieros electrónicos. Entonces hay una cultura de comprensión mutua muy grande y muy fácil. El ejército tiene pocos ingenieros electrónicos, tiene una cantidad importante, pero mucho menos que la Armada y que la Fuerza Aérea. Entonces les cuesta más comprender estos sistemas, y ellos tienen la idea de que en Chile no existen estas capacidades. Tienen la idea de que solamente esto se puede lograr con sistemas importados, que generalmente son 10 veces más caros de lo que se hace en Chile. 10 veces más caros. Y además son cajas negras, donde tú no controlas los software, ni los códigos fuentes, ni las interfaces. Y muchas veces son sistemas propietarios que no te dejan hacer interfaces nuevas, a menos que la empresa te autorice.
y si te autorizan tú tienes que pagarle unos fees, unos precios adicionales exagerados. Entonces no hay un control propio de los sistemas de las redes de mando y control y las redes de coordinación de fuego para la asignación de blanco con los centros de mando y control. En fin, entonces ahí, bueno, se ha aprendido la lección, ¿eh? Se ha aprendido la lección y ahora como que se ha reconsiderado todo esto, por suerte. Pero estamos en un periodo, cuando ya se ha reconsiderado todo esto, en un periodo en que el gobierno nos ha quitado los presupuestos. Nos ha quitado los presupuestos para mantener los sistemas adecuadamente. Y se está concentrando del orden del 90% de los recursos de defensa en sueldos. Y se está destinando poco a inversión y a tecnología y a mantenimiento y a modernizaciones. Así que ahí hay una crisis que nosotros vamos a tener que resolver rápidamente para que no se nos caigan todas estas capacidades. Los recursos de cultura del gobierno son para el feísmo, y además para campañas políticas, y además para la cultura del odio. Es una cultura del odio, no es una cultura, y muy ideologizada, y ellos usan estos centros culturales para canalizar recursos para las campañas políticas. Por eso que lo están reforzando tanto, porque viene, no sé, todas las elecciones parlamentarias y presidenciales el próximo año. Y ese es el drama, ¿no? Y sacan platas de instituciones como la defensa, que son tan necesarias justo en este momento, en que Perú y Argentina están lanzándose a un rearme de largo plazo, muy importante, con una planificación de largo plazo, muy seria, de muy altas capacidades tecnológicas, con muchas capacidades de construcción propia también. Entonces nosotros tenemos que, por ningún motivo, quedarnos atrás, porque si no vamos a entrar en una crisis. Y si nosotros somos muy fuertes y tenemos capacidades, no vamos a tener crisis. Pero si nos debilitamos, nos van a pasar a llevar. Hablemos un poquito de lo que está pasando con Corea del Sur, pues, y la nueva factoría militar. O sea, Corea del Sur se está levantando como una potencia. Quizás nos escucharon y están copiando nuestras ideas. ¿Qué es lo que pasa con eso en Corea del Sur y la nueva factoría militar en el fondo, para Occidente podría ser, o no? Cuéntanos un poco, Daniel. Me acuerdo cuando estábamos en Cardún, como le dice él, la industria Cardún, a mí me tocó ser gerente de esa empresa en FIDAE, venían los coreanos admirados por las tecnologías chilenas en defensa. Bueno, y de repente lo que le pasó a los coreanos, que mucho más tarde, décadas después, Estados Unidos de repente decidió disminuir su fuerza en presencia en Corea y como retirarle en parte su paraguas de defensa nuclear a Corea del Sur, y justo cuando Corea del Norte estaba en una campaña de desarrollo de misiles y una campaña secreta de desarrollo de armas nucleares, que trataron de pararla por distintas vías, los occidentales y Estados Unidos, y finalmente no pudieron pararla, y finalmente Corea del Norte consiguió las armas atómicas y consiguió misiles cada vez más sofisticados, de una etapa, de dos etapas, tres etapas, de alcance intermedio, de alcance intercontinental, con sistemas de guía cada vez más precisos, en fin. Y hoy día Corea del Norte es una potencia misilística mundial extraordinaria, y con unas 80 bombas atómicas ya a esta altura y produciendo más. Van a llegar a tener 200 o 300 bombas atómicas, más toda esta misilística, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso y frente a un Estados Unidos que se retiraba en parte en esos años, Corea, que tenía un desarrollo tecnológico industrial en el área automotriz, en el área de buques, en el área de aviones, en fin, muy sofisticada, volcó todas estas tecnologías y con muchos subsidios del Estado y con una dirección precisa, subsidio a la empresa privada, entre paréntesis, no subsidio a la empresa pública, y esta subsidio a la empresa privada multiplicaron la producción y el desarrollo y la investigación en tecnologías modernas para la defensa del futuro. No una defensa actual o clásica, sino que tecnologías nuevas, disruptivas. Y Corea, con el tiempo, se ha ido convirtiendo en un país que montó una industria gigantesca de todo tipo de armas modernas y se ha puesto a la vanguardia en el mundo, sobre todo porque están compitiendo en calidad con lo mejor que hay en el mundo y tienen precios más bajos que lo que hay en el mundo. Mucho más bajo que los productos norteamericanos y mucho más bajo que los productos europeos, incluso israelíes, que siempre son un poquito más bajos que los europeos. Los coreanos tienen una ventaja de precio y de calidad y de tecnología de vanguardia. Y hacen las cosas muy rápidas, en forma muy eficiente, porque son empresas privadas, no son empresas públicas. Por eso es que son tan eficientes, porque son empresas privadas. Y ahora ha llegado al punto de que
Polonia, que está desesperada por la amenaza rusa, busca en todo el mundo tecnología. Los polacos tienen mucha tecnología propia, entre paréntesis, pero no tienen una capacidad industrial privada suficientemente grande en el área metalmecánica o de armamento. Ellos tenían industrias estatales de tipo de armamento, pero no eran eficientes. Por eso que desecharon esa vía y buscaron en el mundo, buscaron en Europa, en Estados Unidos, en Israel, en fin, y encontraron Corea. Y vieron la enorme ventaja de tecnología, de velocidad de producción, de flexibilidad para traspasarles tecnología, incluso flexibilidad para permitirle a Polonia fabricar estos sistemas coreanos en Polonia, incluso exportarlos desde Polonia a terceros países con autorización coreana. Entonces, todo eso les dio muchas ventajas. Además, había unos precios bastante bajos comparados con otros, y con calidades y con tecnología y con capacidad de los sistemas que eran de vanguardia. Por eso que Polonia se ha armado con piezas de artillería polaca, con tanques ultramodernos coreanos, los polacos con tanques coreanos y artillería coreana, y muchos otros sistemas que vienen justo ahora. Y Corea se ha lanzado a equipar a Europa. No solamente Polonia, sino que ya otros países le están copiando y están comprando sistemas coreanos de Corea del Sur para equiparse frente a la amenaza rusa por la velocidad de reacción que tienen los coreanos, que a Alemania le va a tomar tiempo recrear la expansión de empresas tan extraordinarias como Rheinmetall o tantas otras, ¿no? Que son bastante extraordinarias, pero que están un poquito desfasadas en cuanto a capacidades y tiempo de reacción. Pero eso viene, ¿eh? Así que ahora Trump está en la idea de que él quiere retirar el esfuerzo norteamericano para defender Europa y quiere dejarle el esfuerzo europeo para defender Europa. Por lo tanto, los europeos están llegando al 2% del Producto Geográfico Bruto de participación en defensa, y países como Polonia están llegando al 4%, incluso quieren llegar al 5% del PGB en inversión en defensa, los polacos. Y Polonia probablemente se va a ir convirtiendo de a poco en el país más importante militarmente de Europa, y en cantidades tan grandes como las turcas. Turquía es un país un poco más grande, tiene un desarrollo tecnológico industrial en defensa más antiguo. El problema de Turquía es que tiene mucha industria estatal, entonces nunca es tan eficiente la industria estatal como la privada. Pero los polacos están tratando de desarrollar, al igual que en Europa Occidental, industrias privadas en el área de defensa, y en gran medida con tecnología de Corea del Sur, que les van a ayudar a desarrollar todas estas plantas y todas estas empresas privadas en Polonia para traspasar las tecnologías coreanas y combinarse con los polacos para desarrollar tecnologías conjuntas, polacos y coreanas del sur. Entre si los polacos tienen unas capacidades tecnológicas enormes. Lo que pasa es que estaban un poquito angustiados por la urgencia, por eso que no pudieron desarrollar sus propias capacidades, porque les hubiera tomado mucho tiempo. Y por eso que recurrió a Corea del Sur. Si no, lo hubieran hecho ellos mismos, pero no tenían tiempo por la velocidad de reacción que necesitaban. Oye, Daniel, pero los rusos también, aprovechando que estamos allá, Putin dijo en una oportunidad que si lo molestaban mucho, en 3 minutos hacía desaparecer Europa, si es que lo molestaban demasiado. Pero está con problemas también de fuerza, o sea, de personal. De hecho, Corea del Norte lo está apoyando, a ver si nos habla un poquito tú de eso, lo está apoyando con personal militar, con personal de jornales, inclusive maestros que están llegando a Rusia, bueno, tienen personal, y con armamento corto y munición. Cuéntanos un poquito de eso, Daniel, para que la gente... Sí, partieron llegando como 1.500 miembros de las Fuerzas Especiales Coreanas del Norte a apoyar justamente en el área de Kursk, ¿eh? Y después subieron a 5.000, 10.000, 12.000, ahora dice que están llegando a como a 15.000, y esas cifras pueden seguir subiendo, de tropas que vienen de Corea del Norte hacia Rusia para apoyar sobre todo en el combate en el área de Kursk, donde incursionaron los ucranianos. Y también, como tú muy bien dices, una parte que no sé cuáles serán las cifras, pero se habla de alrededor de 10.000 obreros para distintas obras públicas, ¿no? Carreteras, líneas de trenes,
infraestructura, cablería eléctrica, en que están interviniendo. Y bueno, bueno, para los coreanos del norte salir de Corea es muy impresionante porque ven un mundo que ellos no conocen, y Rusia, que se ha abierto un poco a la economía de mercado y salió de la economía comunista ya en los años 90, tiene unos desarrollos en muchas áreas bastante extraordinarios, a pesar de este bloqueo actual occidental. Pero los rusos se han ido rehaciendo con todo su comercio y con todas sus finanzas a través de su vínculo con China. Ahora, una cosa rara que ha pasado es que China ha logrado entenderse con India y se ha llegado a un modus vivendi, se han superado estas rivalidades tan estrechas que tenían entre ellos, y han llegado a una especie como de acomodo, que no sé cuánto va a durar, ¿eh? Pero muchos se sorprenden de una especie como posible nueva alianza entre la India y China, que era impensada hace un año o hace meses atrás, y se está experimentando en ese terreno. No sabemos si esto va a prosperar a la larga o si va a ser una cosa circunstancial, pero se han moderado mucho los choques fronterizos que eran permanentes y recurrentes entre India y China. Aparentemente los chinos lo que quieren es asegurarse ciertos flancos y no mantener la conflictividad en ciertos flancos para poder, no sé, enfatizar otros flancos, como el apoyo a Rusia o como las acciones contra Taiwán, o como para desafiar a Japón o a Australia o a Filipinas o a Corea del Sur, en fin, el mismo Taiwán, que es la obsesión de los chinos. Ahora los chinos, yo creo que lo hemos hablado muchas veces, los chinos no quieren guerra, pero están redistribuyendo sus capacidades, esperando lo peor, sobre todo que viene Trump. Y los chinos le temen a Trump, ¿eh? Temen a Trump para hacer una campaña política en contra de los chinos, no militar. Por ejemplo, ahora está poniéndole 60% de aranceles a cualquiera que comerciara en América del Sur a través del puerto de Chancay, que iba a ir con sus comercios desde Chancay a Shanghái, y desde Shanghái a Chancay, en Perú, y iba a ser un hub para que todo el mundo que exportara a China tuviera que pasar por Chancay, tanto para mandar cosas a China como para recibir cosas de China. Pero Estados Unidos, con ese 60% de arancel que le va a poner a Chancay, probablemente va a bloquear una parte importante de ese comercio, porque no le va a convenir a la gente pagar 60% de aranceles al pasar por Chancay. Ahora, ¿qué capacidad tiene Estados Unidos? Bueno, en la medida que vayan cosas a Estados Unidos, pero si tú vas a China y de China para acá, ahí Estados Unidos no puede intervenir mayormente, y su arancel de 60% mientras no lleguen a Estados Unidos no le va a afectar. Por otro lado, Estados Unidos está tratando de plantear la idea de enfatizar una inversión privada muy grande en San Antonio para recuperar rápidamente San Antonio. Eso ya lo habíamos hablado la otra vez, un poco para competir con Chancay, y eso es un planteamiento de Trump. Pero a Trump le falta un tiempo para llegar al poder. Creo que cuando llega en febrero o en enero, el 20 de enero, el 5 o 6 de enero se confirma por el Senado, y el 20 de enero asumiría el presidente Trump. El año 2009, y a mí me tocó dar una conferencia en la Johns Hopkins, precisamente haciendo lo que era inteligencia anticipativa y prospectiva con respecto a cómo se veía el panorama mundial, y yo dije en ese entonces que la India, que China en el 2030, en lo que proyecté yo el año 2009, que China en el 2030 iba a ser la primera potencia mundial y que la India posiblemente iba a ser la segunda potencia mundial por cómo se venía proyectando. Creo que me voy a equivocar y a lo mejor va a ser la tercera potencia mundial, pero la India va proyectada tremendamente, sobre todo en temas tecnológicos y temas de lo que es inteligencia artificial y de última tecnología electrónica. Están trabajando los indios, pero calladitos, calladitos. Entonces me dijeron, no, oye, ¿cómo? Es que es lo que se ve en realidad. Si tú comienzas a hacer los análisis, se ve excelentemente claro de que los indios están trabajando mucho. Todo lo que es la parte inclusive satelital, todo lo que es la parte nuevas tecnologías, nanotecnología, están trabajando. Han aparecido muchos físicos, muchos matemáticos por todos lados, muchos, oye, muchos, me llamó la atención, muchos doctores en economía de la India.
interesante la evolución que ha ido teniendo. Complicado, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que por ahí van a haber novedades. Creo que Estados Unidos va a estar como o en el segundo o en el tercer lugar, pero la supremacía a lo mejor nos puede dar algún tipo de sorpresa la India en cuanto a la potencia comercial que va a llegar a ser a nivel mundial. ¿O no, Daniel? ¿Qué crees Sí, tú? a nivel de doctorado en las universidades occidentales, la mayor cantidad de doctorados hasta hace poco, porque ahora como que les han restringido el acceso, eran los chinos, los segundos eran los indios, de la India, los terceros eran en países como Estados Unidos o europeos, pero primero estaba China, después la India. Doctorado en toda la carrera STEM, ¿eh? Science, S, ciencia, technology, ingeniería, engineering y matemáticas, mathematics, ¿no? STEM, y los norteamericanos llaman las carreras STEM, son todo lo que tiene que ver con ingeniería, con tecnología, con matemática y con ciencia. Y en esto los líderes mundiales son los chinos y los indios hoy día, en nivel de doctorado en universidades occidentales, está lleno de chinos y de indios. Ahora, estos doctorados que han venido desarrollándose en los últimos 40 años, no ahora, en forma creciente, han estado volviendo muchos de ellos a China y en China han encabezado instituciones que han dirigido y liderado las nuevas tecnologías y creando doctorados nuevos ya en China, chinos doctorándose en China con estos ingenieros que se prepararon en las mejores universidades occidentales en los últimos 40 años. Así que, no sé, ellos están tomando una vanguardia tecnológica extraordinaria, los chinos y los indios. Así que tú tienes toda la razón. Y nosotros los occidentales nos estamos quedando atrás. ¿Y para qué decirlo América Latina, que está invirtiendo muy poco en ciencia y tecnología? Incluso Chile debiera invertir mucho, mucho más en ciencia y tecnología y menos en toda esta cantidad de carreras reiterativas en que tú recibes tu título y quedas automáticamente cesante porque está lleno de arquitectos, de sociólogos, de psicólogos, está lleno de ese tipo de carreras que al final no encuentran trabajo porque hay un exceso y nos faltan tecnólogos y todo tipo de ingenieros. En eso, en el área tecnológica, estamos con un déficit enorme. Entonces hay que concentrarse en eso, en el futuro. Claro que sí, mira, todo lo que ha venido avanzando la India en lo que es inteligencia artificial, y lo que yo hablaba en un programa hace ya el año pasado y todo, a mí me tocó ver acá justamente en Washington, hay mucho ingeniero de la India que son especialistas en temas de seguridad perimetral, de la seguridad perimetral para seguridad física de instalaciones y seguridad perimetral para lo que es seguridad, ¿cierto?, de redes, de infraestructura informática. Y conversaba con ellos y efectivamente tienen unos programas muy potentes con respecto a lo que es seguridad electrónica y me llamó la atención por el nivel que tenían de avance. De hecho, nosotros estábamos haciendo unas pruebas con rayos lineales bistáticos y monostáticos, con repetidoras, ¿cierto?, de punto a punto, multipunto, qué sé yo, y en realidad los indios tenían una tecnología bastante similar y muy efectiva también. Lo que nos llamó la atención, por ejemplo, presentaron unos radares de rápido despliegue con alcance para 4 kilómetros que eran impresionantes, muy buenos. Entonces, por eso te digo que nos ha dado una sorpresa la India con todo el avance tecnológico que están teniendo. Si bien es cierto, en algunos lugares son muy pobres la cultura, qué sé yo, y todo el cuento, pero en la parte cerebro de ellos, en la parte de estudio y de avance, están bien encumbrados los indios. Nos llamó mucho la atención. Así que son sorpresas que vienen a futuro. Pero Chile no se puede quedar atrás. Chile tiene unos cerebros espectaculares. De hecho, lo que hemos hablado, Daniel, en motivar y en incentivar en un gobierno de recuperación nacional todo lo que es la parte científica, tecnológica de Chile, con unas tremendas capacidades que tenemos de chilenos que son capísimos y
muy admirados en el extranjero. Entonces, yo creo que podemos rescatar, podemos hacer Chile grande de nuevo y podemos hacer de Chile lo que muchas veces ha hablado también Sebastián Cristi, un país tecnológico. ¿Por qué no? Con grandes capacidades. ¿Qué opinas tú? Exactamente. Fíjate que Chile está gastando 2.609 millones de dólares en defensa. Hay cifras por ahí que dicen que estamos gastando 5.300, 5.400 millones. Entonces ellos hablan de que nosotros estamos gastando alrededor del 1,6%, el 1,4% dicen otros. Ahí las cifras no se ponen de acuerdo. El CIPRI de Suecia siempre exagera, dice que estamos como un 3%, y ellos siempre están equivocados, el CIPRI. Tiene mucho prestigio, pero siempre se equivoca. No sé por qué tiene tanto prestigio cuando se equivoca tanto. Pero si tú pones los 2.609 millones de dólares y lo divides por la cantidad del producto, el gasto de defensa de Chile es 0,73%, otros dicen 0,76%, según estas dos versiones de las cifras, ¿no? Mucho menos del 1%. Ahora, ¿por qué se habla del 1,4 o del 1,6? Porque se incorporan todo lo que son las pensiones de vejez o de retiro de las Fuerzas Armadas, sobre todo esos grandes despliegues que hubo en los años 78, 80 y hasta el 82, en que hubo una exagerada despliegue por la amenaza de guerra con Argentina. Pero eso no tiene sentido porque eso debe ser un sector social, un sector de pensiones, Capredena, pero eso no es defensa. La defensa tiene que ser lo que se gasta directamente en defensa, que en este caso son 2.609 millones de dólares, demasiado poco, 0,73%. Chile tiene que gastar un 3%, ni siquiera un 2%, un 3%. Y de ese 2% directo en defensa y un 1% en tecnologías y en ciencia y en desarrollo para la defensa, porque hay que meterle mucha, mucha plata al desarrollo tecnológico, porque al final de lo que se trata es de capacidades, no de cantidades, sino que de capacidades. Y ahí hay que meterle tecnología porque hay que irse a la vanguardia de las capacidades mundiales. No hay que quedarse con una cosa atrasada, en que en Europa tenemos sistemas que después, 10 o 20 años después, lo usamos nosotros. No, nosotros tenemos que ir a la punta de la tecnología y estar en la vanguardia, junto con la vanguardia europea, y ahí sí que vamos a tener posibilidades. Y ahí vamos a poder ser lo que tú dices, ese desarrollo y ese liderazgo tecnológico en Sudamérica, a través de los recursos de la defensa, que después tiene un rebalse para toda la industria civil también. Entonces hay que hacer un esfuerzo artificial de inyección en tecnología muy fuerte para recuperar capacidades, además de ese otro 2% que nos va a permitir destinar una parte importante al desarrollo de nuevos sistemas de armas y de nuevas tecnologías, mantenimiento, modernizaciones. Hoy día se gasta alrededor del 90% del presupuesto de defensa en sueldos solamente. Y no queda casi nada para modernizaciones, para operaciones, para tecnología, para, no sé, sistemas de armas nuevos. Es por eso que las cosas se han ido atrasando y postergando y postergando y postergando. Pero eso hay que cambiarlo, porque si no se nos va a degradar todo. Y nos queda un año para las elecciones y un año para cambiar.